Entonces, ¿nosotros qué tenemos aquí? Bueno, nos han dado este sistema de dos bobinas acopladas. Nos han dicho que esta es la bobina, nos han definido que esta es la bobina 1,1. Esta es la bobina 1 con la inductancia propia L subíndice 1,1, la cual tiene un valor de 6 henries. Nos dan la otra bobina, la bobina 2, la que tiene una inductancia propia L subíndice 2,2 de 13 henries. Ahora, también nos han dado otro dato, el coeficiente, como estas dos bobinas se encuentran acopladas magnéticamente, nos han definido el valor del coeficiente de acoplamiento magnético. Además, nos han dado la corriente que circula a través de cada una de las bobinas. Para la bobina 1 tendríamos 15 coseno de 4t, y para la bobina 2 tenemos el 6 por el número natural e a la menos 4t. Ambas corrientes dependen del tiempo. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos, por lo que hemos visto en la teoría, que la expresión que nos permite calcular el voltaje en las bobinas es V subíndice K igual a la suma desde L igual con 1 hacia hasta N, que en este caso N sería igual a 2, porque N es el número total de bobinas acopladas. De la inductancia mutua entre K y L, que suele denotarse L subíndice K, L, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente L. Como yo quiero obtener el voltaje en la bobina número 1, K es igual a 1. Entonces el 1 se sustituye en esta posición, que es la de acá, en esta posición, que es la de acá, y todo lo demás queda igual. Ah, y por cierto, N es igual a 2. Ya lo puse aquí, para este ejercicio en particular, porque son dos bobinas acopladas. Entonces tenemos el voltaje de la bobina 1 es L subíndice 1,1 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente 1 más la inductancia más L subíndice 1,2, porque como estamos manejando la sumatoria, L es quien aumentaría en una unidad a cada término. Aquí tendríamos 1 y 1, y aquí tendríamos más 1. 1 más 1 es 2, 2 y 2. Ahora sí, nosotros no contamos en un principio, por como nos han dado el problema, con estos datos y este dato. Por como nos han dado este problema con dichos datos, no contamos en un principio con la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, por lo que tenemos que proceder a obtener el valor de la inductancia mutua. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto en las videotutoriales de la teoría, que el coeficiente de acoplamiento magnético es igual a la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2 entre la raíz cuadrada del valor propio de la bobina, el 1,1, que multiplica a la inductancia propia de la bobina 2, que es L subíndice 2,2. Entonces podemos despejar la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2 de esta expresión, quedándonos esto. Sustituimos los valores que tenemos para el coeficiente de acoplamiento magnético, 0.65, y aquí dentro de la raíz tendríamos el producto de la inductancia propia de la bobina 1 por la inductancia propia de la bobina 2, es decir, 6 por 3. Entonces tenemos 0.65 por la raíz cuadrada de 78, y así ya obtendríamos la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, la cual ya podemos sustituir en la posición que le corresponde. Y ahora sí, ya que tenemos esta expresión, procedemos a calcular el voltaje propio, el voltaje de la bobina 1. Ya tenemos todos los datos. Y de hecho ya lo había reescrito en esta parte, ya había reescrito el valor que estaba mencionando en esta parte de aquí. Ah, y solamente me faltó escribir lo de acá, que es lo que va en esta posición, que es 6e a la menos 4t. Reviso rápidamente que todo esté bien. Ya. Ahora sí, no solamente tenemos que resolver esta expresión para poder definir al voltaje en la bobina número 1. Tendríamos, por lo tanto, V subíndice 1, que sería 6, aquí se queda el 6, por la derivada con respecto al tiempo de 15 coseno de 4t. Entonces tendríamos 15 por 4 es 60. Como es coseno, cambia. Cuando derivamos un coseno nos da un menos seno. Entonces tendríamos menos 60 seno de 4t. Ahí está. Entonces tenemos coseno menos seno. Aquí está, menos seno. Esto se queda igual, 4t. Y 15 va a multiplicar a la derivada de 4t, que es 4. 15 por 4, 60. Ahí está. Menos el seno 4. Perfecto, ya está muy bien. Ahora nosotros vamos a derivar a 6 a la menos 4t.
Entonces, como es la derivada de un exponente de un número natural, se queda e a la menos 4t. Pero este 6 va a ser multiplicado por la derivada del exponente, que es menos 4. Y tendríamos 6 por menos 4 es menos 24. Y este menos 24, ¿a quién va a multiplicar? A 5.74. Entonces tomo mi calculadora y nos da 24 menos por 5.74. 24 menos por 5.74 me da menos 137.76. Menos 137.76 e a la menos 4t. Muy bien, ya solamente me falta multiplicar 6 por menos 60. Entonces el voltaje en la bobina número 1 sería igual a menos 360 por el seno de 4t. Menos 137.76 por e a la menos 4t. Reviso hasta este punto que todo esté bien. Tendríamos, sí, está bien. Luego sería menos 24. Menos 24 por 5, sí, está bien. Muy bien. Ahora vamos por la bobina V subíndice 2. Para V subíndice 2 es casi exactamente lo mismo. ¿Por qué casi? Porque el único cambio que vamos a hacer es, en vez de tener K igual a 1, vamos a tener K igual a 2. De tal forma que yo tengo la expresión V de K igual a la suma desde L igual con 1 hacia hasta N de L subíndice K, L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente de I de L. Entonces ahora K es igual a 2. Tenemos V subíndice 2 desde L igual con 1 hacia hasta 2 de L 2, L de la derivada de la corriente de L con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces tenemos 2, 2, muy bien. Y ahora sí desarrollo la sumatoria. Sería V2 igual a L2,1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo de 1 más L2,2 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo de 2. Muy bien. Ya tenemos todos los datos. Tenemos todos los datos. V2. Bien. ¿Quién es la L2,1? La L2,1, no se olviden que L1,2, L subíndice 1,2 es igual a L subíndice 2,1. Lo acabamos de obtener, que es la de 5.74. 5.74. Ahí está. Por la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De I subíndice 1. Y este dato es el que nos dan de entrada. La corriente en la bobina número 1, la I subíndice 1. 15 coseno de 4t. 15 coseno de 4t. Más la inductancia propia de la bobina 2. ¿Quién es la inductancia propia de la bobina 2? Es lo que nos dan de dato de entrada. Dentro de la inductancia propia de la bobina 2 es 13 Henry. 13 Henry. 13. Y recuerden que nosotros en el procedimiento no solemos colocar las unidades de medida. Porque lo hacemos para ahorrarnos espacio y para que estas no se confundan con variables. Entonces, derivada con respecto al tiempo de I2. I2 es 6 a la menos 4t. Entonces, V2 sería igual a 5.74, que va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad. ¿Qué sería? El coseno cambia por un menos seno. Entonces tendríamos que, en este caso sería menos seno de 4t y 4 multiplicaría 15. Lo cual nos da 60 y tendríamos menos 60 seno de 4t. Veo si hasta aquí hay algún problema, algo que esté mal. Seno, menos seno. Muy bien, menos seno, 4t. Sí, todo está bien. Y ahora tenemos, ahora vamos a obtener la derivada de 6 a la menos 4t. Para esta derivada nosotros tenemos que el exponente natural se conserva, pero 6 va a ser multiplicado por la derivada de menos 4t. Y la derivada de menos 4t es menos 4. Entonces tenemos menos 4 por 6 es menos 24. Menos 24 que va a multiplicar a 13. Y saco la calculadora, menos 24 que multiplica a 13 me da menos 312. Menos 312 de e a la menos 4t. E a la menos 4t es menos
324 menos 312. Perfecto. Muy bien. Ahora ya nada más tenemos que multiplicar 5.74 por menos 60. Entonces 5.74 por 60 menos nos da menos 344.4. Menos 344.4. Seno de 4t menos 312e a la menos 4t. Muy bien, y todo esto está en voltios. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, esto ya se está grabando adecuadamente, por lo que voy con el siguiente ejercicio. Ahí está. Sí. En la vida real, ¿cómo se ve esto? Mira, en la vida real, como es una buena pregunta. Entonces tenemos... Ahí donde está. Hagan de cuenta, el ejemplo más práctico para poder relacionar este ejemplo a la vida real es en un transformador. Recuerden que un transformador es un acoplamiento magnético de bobinas. Muchas veces nosotros lo que hacemos para que aumente el acoplamiento magnético entre las bobinas es tener un material ferromagnético cruzando por el centro de las bobinas y uniendo de tal forma que las líneas de flujo magnético que se superponen entre bobinas siguen la trayectoria del material ferromagnético entre las bobinas. Muy bien. Para lo cual podríamos aumentar el coeficiente de acoplamiento magnético entre las bobinas, con lo cual aumentaría por razón proporcional la inductancia mutua entre ambas. Si la inductancia mutua entre las bobinas aumenta, también va a aumentar la inductancia mutua entre las bobinas aumenta, dado que esta inductancia mutua es proporcional con el voltaje, como ustedes se pueden dar cuenta en esta relación, aumentaría el voltaje. Por lo que las bobinas me servirían para estar modulando el voltaje de salida en una bobina, ya sea esta de entrada y esta de salida. ¿Qué tal si yo quisiera menos voltaje? Si yo quisiera modular el voltaje de salida para esta bobina, considerando que nuestro sentido es de izquierda a derecha, con el fin de obtener menos voltaje. Entonces quito el material ferromagnético, disminuiría el coeficiente de acoplamiento magnético y por ende disminuiría el valor de la inductancia mutua, lo que haría que aquí por relación proporcional disminuyera el voltaje en esta bobina, en la bobina de entrada y también en la bobina de salida, porque tanto bobina de entrada como bobina de salida son proporcionales a ese valor de la inductancia. Si este valor de la inductancia aumenta aquí, para la definición del voltaje de la bobina V2 siendo esta de salida, y aumenta aquí para la definición del voltaje V1 siendo esta bobina de entrada, estarían aumentando dichos voltajes. Es decir, ustedes gracias a estos conocimientos pueden estar modulando la salida que tendrían en la bobina número 2. Porque dicho voltaje es directamente proporcional a la inductancia mutua y por lo tanto al coeficiente de acoplamiento magnético, como se ve aquí, lo que nos ayuda a definir precisamente los valores de voltaje. A mayor inductancia mutua, mayor voltaje para ambas bobinas. Es un ejemplo práctico, hay muchos más. Hay muchos más, pero ahorita no podremos estarlos viendo todo por cuestiones de tiempo con el temario. Como yo les decía, estas son materias básicas que les están poniendo los cimientos para lo que ustedes vayan a hacer en otras materias donde precisamente son aplicaciones, como dispositivos, señales y sistemas de control, comunicaciones analógicas. Ahora sí que vamos construyendo nuestro camino en la ingeniería peldaño a peldaño. Esto mismo ustedes, ya a medida que tengan más dominio sobre todo esto, van a poder definir de mejor forma sus proyectos aprovechando todos estos conocimientos y van a poder manipular los circuitos para obtener las señales que ustedes quieran, ya sea modificar voltajes, corrientes por voltajes, que en este caso fue modulación de voltaje por medio de la aplicación simple que les describí en estos momentos. Hay muchísimas más, como les digo, pero ahorita di un pequeño ejemplo para no invertir mucho tiempo en esto. Ustedes ya lo podrán hacer. Sí, los problemas tienen enunciado.
Ahorita les estoy mencionando, ahorita no menciono los enunciados para ahorrarnos tiempo, yo los menciono. Bueno, no escribo los enunciados para ahorrarnos tiempo, yo los menciono. En el examen van a estar escritos los enunciados del problema. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos con otro ejemplo. Vamos con esta bobina. Entonces tenemos la inductancia propia L1,1. La inductancia propia de la bobina 1, que en este caso es 3 Henrys. La inductancia propia de la bobina 2, que en este caso es 7 Henrys. La inductancia, en este caso de una vez consideren que quien les aplica este problema ya les está dando el valor de la inductancia mutua. Ahora ya no es necesario calcularla. Les está diciendo que aquí vale 1 Henry. Bien, 1 Henry. Y además, ahora ya no les van a dar la corriente. La corriente van a ser las incógnitas que ustedes quieren obtener. Voy a poner las corrientes. Son los valores de las corrientes que atraviesan cada una de las bobinas, son lo que ustedes quieren obtener. Pero les van a dar el voltaje V1 que presente entre las terminales de la bobina 1 y el voltaje V2 presente entre las terminales de la bobina 2. De tal forma que tienen V1 6 seno de 2t y V2 4e a la menos 2t. Perfecto. V1 y V2. Entonces ustedes, ya se va a acabar esta sesión en Zoom. Ahorita me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos para terminar este problema. Entonces tenemos que...